Otra situación de urgencia que es relativamente frecuente, especialmente fines de semana y días festivos, es la de encontrarnos con pacientes agitados o violentos. Frente a una persona con estas características que se muestra enojada, que grita, que golpea, que se muestra amenazante, que es la característica de la agitación psicomotriz, la primera pregunta que debemos hacernos es si la agitación de esta persona tiene un origen orgánico o físico, o más bien es una agitación de origen psiquiátrico. Al examen del estado mental, mm, es probable que no podamos hacer una evaluación completa, porque se entiende que una persona que está con agitación psicomotriz pues no va a ser nada colaboradora o lo va a ser muy poco. Sin embargo, con solamente observar a la persona y escuchar lo que dice, podemos inferir varios datos del estado mental. En este sentido, debemos evaluar la conciencia, vigilar, bueno, evaluar si la persona está plenamente consciente o está obnubilada o hipervigilante. Por descontado está que si encontramos una conciencia alterada, esto ya es un elemento muy importante para suponer que la agitación de esa persona es de origen físico. También debemos tratar de inferir cómo está la orientación de esta persona, si sabe dónde está, si sabe quiénes le han traído, dónde vive, mmm, qué fecha o qué hora es. La misma conducta y el discurso de la persona nos pueden dar datos relativos a esta área. Con respecto a la conducta, pues será evidente la agitación, ¿no? Habrá un estado de tensión, puños apretados, hiperactividad constante, rubicundez, lenguaje amenazador o soez. El estado de humor puede ser de enojo, puede ser de mucho temor, puede haber una labilidad afectiva también. Las ideas pueden ser paranoides o pueden ser ideas obsesivas de violencia. Y la conducta también nos puede dar datos acerca de la sensopercepción. Si vemos a la persona que se cubre los oídos, que habla sola o que parece interactuar con cosas que están en el aire, uno puede inferir que la persona tiene alteraciones sensoperceptuales de tipo alucinatorio o auditivo si es que la persona tiene soliloquios. Es importante recabar datos acerca de los antecedentes de la persona. Información muy importante acerca de cuán peligroso es este paciente o esta paciente. Nos van a dar los datos de si en el pasado cometió actos violentos, de auto o heteroagresión, si en el pasado tuvo conducta riesgosa o comportamiento riesgoso, o fue cruel hacia personas o animales. También se debe evaluar la capacidad de daño, esto en relación a el tipo de cuerpo que tiene la persona. No es lo mismo una mujer de 35 años de 1,65 agitada que un hombre de 40 años de 1,92. También debemos evaluar si esta persona pudo tener acceso a armas. Por ahí es un policía, un militar, alguien que, no sé, entrena disparando. Además, si tiene entrenamiento militar o conoce o sabe artes marciales. Como parte de esta elucidación de si la agitación es de origen físico o psiquiátrico, un dato importantísimo es poder conocer si la persona usó o usa actualmente sustancias psicoactivas, en el sentido de que podría tratarse de un cuadro de intoxicación o un cuadro de una abstinencia. También es importantísimo preguntar acerca de antecedentes de enfermedades médicas
o neuropsiquiátricas, porque esto nos va a dar pie a pensar nuevamente si la agitación es de origen físico o psiquiátrico. Si hay tiempo, también se pueden recabar datos en relación a antecedentes delictivos, rasgos de personalidad. Recordemos que las personalidades que con mayor frecuencia se agitan son la límite, la paranoide y la disocial. En general se puede decir que los varones se agitan más que las mujeres. También se debería preguntar a la familia o a los amigos cuál fue el grado de afrontación a la frustración que tenía esta persona y acerca de su estabilidad social. Entonces, con los datos que hemos recabado, tanto del examen del estado mental como de los antecedentes, podemos mm, intentar sospechar si la agitación es orgánica o psiquiátrica. Dentro de las causas de agitación orgánica más comunes, tenemos al delirium, eh, que lo encontraremos en personas con enfermedades graves previas. Es mucho más común encontrar esto en adultos mayores con y sin demencia. La demencia o la discapacidad intelectual también son causas comunes de agitación. La intoxicación o abstinencia de sustancias psicoactivas, por ejemplo, antecedentes de disminución o cese del consumo de alcohol, de benzodiazepinas u opioides pueden dar cuadros de abstinencia con intensa agitación, o el uso reciente o intenso de cualquier sustancia psicoactiva. Además, recuerden que en la epilepsia los estados postictales también pueden ir con cuadros confusionales de delirium asociados a intensa agitación. Dentro de las agitaciones psiquiátricas se reconocen dos subgrupos. Tenemos a la agitación psiquiátrica psicótica, que está causada por enfermedades en donde el contacto con la realidad se pierde. Acá tenemos por ejemplo, a la esquizofrenia descompensada o un primer brote psicótico, el trastorno bipolar en fase maníaca o las depresiones agitadas, que normalmente son depresiones graves. Por otro lado, tenemos a la agitación psiquiátrica no psicótica, donde el contacto con la realidad se mantiene. Y acá tenemos como principales causas las crisis de ansiedad, los trastornos disociativos, conversivos y el autismo. El manejo de estas personas se realiza mediante estos tres pasos. Primero se intenta una contención verbal, es decir, hablando con la persona. Si esto no funciona, se puede intentar la contención química, es decir, utilizando medicamentos. Y de no servir esto, pues se puede utilizar la contención física, es decir, inmovilizando a la persona. La contención verbal debe hacerse velando siempre por la seguridad de uno mismo. Nunca se debería el entrevistador quedar a solas con el paciente. Es importante que la persona que va a hacer la contención verbal mantenga la calma, hable de manera suave, sin emitir juicios de valor. La posición debe ser siempre al mismo nivel. Se pueden tolerar ciertas inconductas por parte del paciente agitado, siempre enfocándose en escuchar o en favorecer que la persona verbalice lo que está sintiendo. Señales no verbales de que nosotros como médicos no queremos hacer daño, no queremos castigar, pueden ser, por ejemplo, que ofrezcamos algo así como ofrendas de paz, eh, objetos, o por ejemplo un vaso con agua, un cigarrillo, alguna cosa para comer, un lugar donde sentarse. Eh, Realmente el manejo de la contención verbal de una persona con agitación psicomotriz requiere mucha creatividad, aprovechar todos los elementos que se tienen en ese momento. Es importante hacer señalamientos
objetivos y subjetivos de cómo es que esta persona, la conducta de esta persona está haciendo sentir a los otros o puede poner en riesgo, digamos, la seguridad de otras personas. Un ejemplo de señalamiento subjetivo puede ser decirle a la persona que uno como médico se siente asustado por el tono o por el volumen en el que la otra persona está hablando, o decir que el tono de voz que está utilizando esta persona asusta a los pacientes que están cerca. Si nos encontramos con alguien que no quiere hablar, que se niega a decir lo que le está provocando esa agitación psicomotriz, eh, una frase como que quiero o queremos ayudarle, pero nos resulta difícil hacerlo si usted no nos dice o se comporta de esta manera, podría ayudar a que la persona sienta que realmente se le quiere ayudar y se anime a contar qué es lo que está pasando. Una vez que se intentó la contención verbal y no surtió efecto, otra, otro paso que se puede utilizar es la contención química o farmacológica. Lo ideal es que la misma persona acepte tomar o hacerse colocar el medicamento. Sin embargo, en la mayor parte de los casos esto no sucede así y muchas veces se tendrá que utilizar este tipo de medicamentos incluso en contra de la voluntad de la persona. Es muy importante que se anote siempre en indicaciones médicas el medicamento, la dosis, la fecha y la hora en la que se está colocando y también colocar en evoluciones las circunstancias y los eventos que obligaron al médico a tomar la decisión de utilizar medicamentos para tranquilizar al paciente. Los medicamentos que se utilizan para manejar a una persona con agitación psicomotriz suelen ser la asociación de una benzodiazepina con un antipsicótico incisivo. Una combinación muy buena es que podría hacerse en nuestro medio es el de una ampolla de haloperidol de 5 miligramos que puede ser administrada por vía intramuscular endovenosa y asociada a diazepam o lorazepam, una ampolla de diazepam de 10 miligramos o una de lorazepam de 2 miligramos donde exista. En Bolivia no existe lamentablemente lorazepam en ampollas. Otras alternativas son el uso, por ejemplo, de la olanzapina, que viene en tabletas de 10 miligramos y que solamente en nuestro medio vienen por vía oral, o solo usar benzodiazepínicos, que en la mayor parte de los casos es lo que más a mano se va a tener. Entonces se puede utilizar 10 miligramos por vía oral o por vía endovenosa. Si es por vía endovenosa, la administración debe ser lenta, siempre endovenosa y controlando los signos vitales. Recuerden que una administración muy rápida de diazepam endovenoso puede provocar un paro respiratorio. También se puede utilizar otras benzodiazepinas como el clonazepam, 2 miligramos por vía oral, o lorazepam 2 miligramos por vía oral o intramuscular si es que existen las ampollas. Recientemente escuché de un colega que para tratar a adultos mayores agitados se está intentando utilizar el midazolam subcutáneo, de tal modo que si tenemos un anciano o anciana que no se deja colocar una sonda nasogástrica o una sonda Foley, la aplicación de midazolam subcutáneo podría ser una opción valedera. Y finalmente, si ni la contención verbal ni la química
surten efecto, el último paso a seguir pues es la contención física. Una vez más, es muy importante que se anote en órdenes médicas la hora, la fecha en la que se está dando la orden de sujeción física y en evoluciones la descripción lo más descriptiva posible de por qué se tomó la decisión de sujetar a esta persona. La sujeción es un procedimiento de enfermería, eh, es un parte de la formación que tiene el personal de enfermería es justamente el de sujetar a los pacientes. Se debe estar seguro de que se cuenta con el número adecuado de personas, que es entre 5 y 6 personas. Y es importante especificar qué tiempo la persona va a estar sujeta y si la restricción va a ser total o parcial. Además, si la restricción va a ser superior a las 2 horas, es importante anotar que se hagan cambios de posición, esto para evitar escaras, y algún otro cuidado que se deba tener. Mm, Como parte del derecho que tienen todos los pacientes, es importante, y para resguardar estos derechos, es importante que durante el proceso de sujeción, el médico tratante informe al paciente de que se le está sujetando por su seguridad, de que va a tener pleno acceso a agua, a comida, a implementos de aseo y que siempre va a estar vigilado por el personal de salud, ya que de otro modo, de sujetar a un paciente y no decirle nada, esto sí sería ir en contra de los derechos de la persona. Acá tienen un ejemplo de cómo es un ejemplo de los medios de sujeción estándar o ideales con los que se sujetan a los pacientes. En nuestro medio, bueno, deben ser pocos los hospitales que cuenten con medios de sujeción de este tipo. En la mayor parte de los hospitales se utilizan sabanillas o correas para hacerlo. Lo importante es que si hemos tomado la decisión de sujetar a una persona, combinemos esta sujeción mecánica con la sujeción química para evitar que la persona forcejee y se lastime las muñecas o los tobillos.